Este 20 de mayo participará por primera vez en la Marcha del Silencio el colectivo Historias Desobedientes, integrado por hijos, hijas y familiares de represores durante la dictadura. La decisión la tomaron luego de un encuentro que mantuvieron con representantes de familiares de detenidos desaparecidos. En diálogo con MBD Noticias, explicaron que se identifican como los hijos que repudian el accionar de sus familiares y que también acompañan la búsqueda de verdad y justicia. Marcharán acompañados de la argentina Analía Kalinek, fundadora del colectivo Historias Desobedientes en ese país e hija del represor Eduardo Kalinek. El colectivo Historias Desobedientes decidió cobrar visibilidad y hacerse conocer públicamente en rechazo al proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para habilitar la prisión domiciliaria a quienes están presos por crímenes de terrorismo de Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo en un mediodía que se presenta en la capital a esta hora con cielo algo nuboso y va a seguir así durante la tarde y noche con periodos de algo nuboso según Inumet, con una máxima anunciada de 18 grados. Estamos viendo, como lo hacemos siempre a esta hora, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Eduardo Acevedo, desde Charrúa hasta Guaná, está afectado el tránsito por un trabajo que se está realizando para UTE. Va a finalizar este trabajo a las 17:30 horas. Y además hay otro corte importante en Avenida de las Instrucciones entre Antillas y Aparicio Saravia. Afectado allí el tránsito. En los dos sentidos hay reposición de pavimento. Esta obra va a finalizar más adelante. Está estimada que culmine en junio. Y ahora vamos a compartir con ustedes los principales titulares. Hoy se lanza la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales con muchas presencias del interior y en oposición al gremio de Montevideo que la definen como amarillista. La Fiscalía logró la condena de otras 2 personas en el marco de la Operación Océano, sumando 9 en total por explotación sexual de menores de edad. La mesa representativa del PIT-CNT analizará mañana la posibilidad de realizar un paro general parcial en la segunda quincena del mes de junio. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas se movilizó frente al Ministerio de Economía y Finanzas en reclamo de mejoras en las jubilaciones y pensiones. La coordinadora Arauco Malleco, una de las organizaciones mapuches más combativas, llamó a una resistencia armada en respuesta a las medidas del gobierno de Gabriel Boric. Nos vamos ya a la residencia de Suárez y Reyes. Hay una cumbre entre el presidente Lacalle y su bancada por tema de seguridad social. Allí está Luca Veloz. Buen mediodía, Luca. Adelante, bienvenido. 2.100 millones de dólares. Buen mediodía, culminada esta reunión, por espacio de 2 horas está haciendo declaraciones el expresidente de la República y senador Julio María Sanguinetti. Tuvo que poner 800 millones de dólares y ahí insistí en la necesidad de la reforma. Y ese es el tema, lo propuesto que es, bueno, las bases que propuestas son hacia un régimen más justo, digamos más equilibrado hacia las jubilaciones más bajas, alguna perspectiva hacia el futuro hacia el futuro de modificación de las edades, en fin. ¿No hay posibilidad de dejar sin efecto el aumento de la edad mínima de jubilaciones? No, eso no se planteó. La base yo diría que es todas las personas nacidas antes del 67 seguir con el sistema actual y a partir de allí una escala para ir aumentando. Pero bueno, estos son detalles que habrá que ir puliendo, pero me parece que lo importante es generar la conciencia de que tenemos un problema, que no lo decimos nosotros, que lo dijo el gobierno anterior, que lo planteamos en la LUC, que se ha discutido un año sobre el tema y que aspiramos, anhelamos, deseamos. Antes de la elección yo dije que este tema iba a plantear en este periodo, el nivel de conciencia ética de todo el sistema político uruguayo. Senador, ¿se abrirá el diálogo a las organizaciones sociales como el PIT-CNT que lo está pidiendo? Las organizaciones sociales todas han estado un año hablando.
Un año entero han estado hablando de las organizaciones sociales, todas se les escucharon. Hubo 77 reuniones de la comisión y 54 reuniones con organizaciones sociales. O sea que eso es... Nunca hubo un diálogo tan amplio, nunca en la historia, no se recuerda un diálogo tan amplio. Participé en una reforma y no tuvimos tanto diálogo como el que ya se cumplió. De todos modos, ¿abarca todas las cajas esta reforma? ¿Y en qué etapas está el proyecto? El proyecto está en unas bases generales, que es lo que hemos oído hoy, y bueno, y luego se irá evolucionando. Hay temas que no están planteados, porque hay temas que son muy urgentes. Las quejas profesionales lo vemos todos los días, está prácticamente fundida. Y otras van cerca, ¿no? De modo que esto va a ser antes o no sé bien, ya lo veremos. Hasta allí entonces parte de las declaraciones del doctor Julio María Sanguinetti a la salida de esta reunión que mantuvo el presidente de la República con parte de su bancada también y representantes obviamente del oficialismo. Vamos ahora con Eduardo Delgado, que está en otro punto de la ciudad. Adelante, Eduardo. Hola Rosina, buen mediodía. Sí, estoy en la Plaza de los 33 Orientales, porque en el marco del Día de la Fibromialgia hay pacientes con esta enfermedad que están concentrados en este lugar. Uno de los principales reclamos es la reglamentación de la Ley 19.728, aprobada en 2018 y que prevé medidas tanto de diagnóstico como de asistencia integral y rehabilitación para los pacientes con esta enfermedad. Hay que recordar que la fibromialgia es una enfermedad crónica, discapacitante y de género. Afecta aproximadamente a unas 90.000 mujeres en Uruguay. En instantes les contamos más sobre esto. Muchas gracias, Eduardo. Y como decíamos al inicio del informativo, el colectivo Historias Desobedientes de hijos y familiares de represores uruguayos se reunió por primera vez con representantes de familiares de detenidos desaparecidos. Según contó Ana Laura Gutiérrez de este colectivo, fueron recibidos de brazos abiertos en un encuentro que calificó como muy emocionante. Ana Laura Gutiérrez dijo que de a poco el grupo está creciendo, aunque persiste mucho miedo de parte de familiares de represores. Agregó que decidieron cobrar visibilidad y hacerse conocer cuando se difundió la iniciativa de Cabildo Abierto de habilitar la prisión domiciliaria para quienes están presos por violar derechos humanos en dictadura, medida que rechazan. Hace pocos días se contactaron por Zoom con integrantes de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Muy emocionadas porque para nosotros esto significa poder acercarnos a ellos y decir, estamos acá para darles una mano en lo que sea, en lo que necesiten, acá estamos, y aparte somos los hijos de los represores que repudiamos totalmente el accionar de nuestros familiares y acá estamos para pedir verdad y justicia, sentir primero miedo en un principio de que uno está irrumpiendo en esto y como familiares de represores se nos ve quizás con un poco de miedo, ¿no? Y después que entiendan que nosotros venimos a exigir exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que digan dónde están. Algo que, por ejemplo, en mi caso, se lo pregunté hasta la última vez que pude hablar con mi papá, se lo pregunté. Y la búsqueda de justicia, de verdad y justicia constantemente, ¿no? Y que ellos nos reciban y que nos reciban así de brazos abiertos y que nos digan que bueno, que nos apoyan cuando nosotros estamos ahí para tratar de colectivizar el tema de la memoria y poder estar ahí, es increíble. Y tras esa reunión con familiares, el colectivo Historias Desobedientes decidió participar por primera vez de la Marcha del Silencio. Lo van a hacer junto a la argentina Analía Kalinek, fundadora del colectivo Historias Desobedientes en ese país y además hija del represor Eduardo Kalinek. En mi caso es la primera vez que marcho, mi hermana no, mi hermana ya fue varias veces. En mi caso sí, porque esto es un sentimiento que en el colectivo a veces se da en general con los compañeros desobedientes. Es como que, si bien yo milito sindicalmente hace muchísimos años, en búsqueda de todo esto, bueno, el tema de los derechos humanos, ¿no? Haberme parado ideológicamente en la otra punta de mi papá, desde que tengo, creo que 14, 15 años, o sea, desde que tengo memoria, y cuestionarle muchísimas cosas, pero marchar me ponía en un lugar que creía que no estaba. ¿No? Es como que no... soy la hija de un represor,
¿no? Es ese miedo que uno siente de generar rechazo. Entonces, me daba miedo, realmente me daba miedo participar y vergüenza. Más que miedo, vergüenza, ¿no? La vergüenza de saber que sos la hija de una persona que tal, mi papá no tenía ningún cargo jerárquico, pero nosotros estamos convencidas de que él participó, y ya el hecho de saber que él participó, vos imaginate que en el sindicato donde yo milito, recién ahora se enteraron que mi papá era militar. O sea, el tema de la vergüenza es un tema que pesa muchísimo. Y mañana viernes 13 de mayo a partir de las 18:30 horas en la sala del Mir Agustini del Teatro Solís, allí va a ser escenario del homenaje y reconocimiento a María Belizzi, que es fundadora de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Marieta, como se la conoce, es madre de Andrés Humberto Belizzi, detenido desaparecido en el año 1977 en Buenos Aires. Ella va a recibir la declaración como ciudadana ilustre de Montevideo. Con sus 98 años, María Belizzi es ejemplo de lucha por la verdad y la justicia. Ante la reciente sentencia de la justicia italiana en la causa del Plan Cóndor, Belizzi reclama al Estado uruguayo por el rezago en la investigación. Tendría que haber hecho mucho más Uruguay, por favor. Yo no veo que se hubiera puesto, digamos, de pleno para las investigaciones. Además, son hechos que son cometidos por uruguayos, los delitos. No pongan que acá no fueron, porque iban a buscarlos allá. Se reconoce, se sabe quiénes estaban, cómo vinieron algunos familiares que vinieron acompañados por Gabazo, como en el caso de Beatriz Mechoso, que vino con los hijos y dijo en el puerto, que era, o donde embarcaron, que eran la esposa y los hijos. Así que hay medios, digamos, testimonios bien claros de que el gobierno uruguayo es responsable, es el único responsable en esto. Según Belizzi, las críticas al trabajo de los organismos de derechos humanos que realizan integrantes del gobierno uruguayo y de legisladores es una señal de ocultamiento de la verdad. Ponen en duda porque quieren tratar de ocultar como lo estuvieron haciendo hasta ahora, por más que quieran cuestionarlos a las comisiones de derechos humanos, es imposible, porque son hechos que están a la vista, se saben. Vamos a volver a la residencia de Suárez y Reyes. Está haciendo declaraciones a esta hora el doctor Rodolfo Saldain, que es quien ha presidido hasta ahora la Comisión de Reforma de Seguridad Social, representando al Ejecutivo. Lo escuchamos, lo vemos. ¿Qué ocurre en países como Países Bajos, como Suecia? Son países que tienen sistemas mixtos con un componente de capitalización individual mucho más importante incluso que el nuestro. Esa es la mejor forma de que al abordar un proceso de envejecimiento no haya una mochila excesivamente pesada en las nuevas personas. ¿Esta reforma también va a llegar a los militares? Piensa que justamente es lo que siempre se critica desde la oposición, ¿no? Bueno, un día uno tiene que ver cuál es el árbol por los frutos. La propuesta es que esta sea una reforma para todas las entidades del sistema y sobre una base de principio de igualdad. Obviamente hay que reconocer algunas particularidades. Es decir, ya la legislación reconoce, por ejemplo, a los maestros una bonificación, reconoce que hay otros sectores que no ameritan. En el caso, por ejemplo, de militares, obviamente la situación del personal combatiente es una, del soldado, pero no es la misma del resto necesariamente. También, ¿verdad?, del tema del personal de comando. También nosotros pensamos que hay algunos sectores, y así se viene trabajando, que están en puestos de trabajo excesivamente exigentes en materia física, que requieren un tratamiento diferencial, como puede ser eso es lo que dicen los sindicatos, justamente gente que tiene 55 años y que ya está en condiciones de jubilarse porque no puede dar más trabajando en esa función. Bueno, eso es algo que tiene que contemplarse. ¿Es atendible eso? Sí, por supuesto. Hoy con 55 años no se puede jubilar nadie, ¿verdad? Si el mínimo es 60 y obviamente en un contexto de una reforma integral de este tipo, aquellos uruguayos ocupados en puestos de trabajo particularmente exigentes durante extensos periodos, como podría ser el caso, tienen que tener un tratamiento diferencial. Como sí, a veces también pueden haber personas que a los 68 años pueden estar trabajando perfectamente, ¿no? Y bueno, está lleno de ejemplos de eso, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Por el lado del incentivo? ¿El informe hubo algún reparo de los integrantes de la coalición?
No diría que reparos, hubo intercambio y creo que como lo recibieron preferiría que se lo pregunten a los asistentes. Saldain, ¿cuál sería? ¿Incentivar a que las personas se queden o bonificar a, por ejemplo, los operarios del Zunca, que serían dentro del personal que está más en riesgo? ¿Cómo sería? Bueno, yo creo que trabajadores de la construcción con largas trayectorias en puestos de trabajo exigentes tienen que tener un régimen diferencial. En general la mayoría se tendría que jubilar más tarde, ¿eso sí? Sí. Saldain, ¿qué porcentaje sería más o menos? ¿Qué Muy porcentaje de los Estamos viendo entonces allí las declaraciones del doctor Rodolfo Saldain a propósito de esta reforma que se pretende realizar de la seguridad social. Vamos a profundizar obviamente en nuestra edición central. Entre tanto les contamos que la Fiscalía logró la condena de otras 2 personas en el marco de la Operación Océano, sumando así 9 en total por explotación sexual de menores de edad. Las nuevas condenas llegaron en proceso abreviado en virtud del acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los imputados. El primero implicó una condena a 3 años de penitenciaría. La pena se cumplirá íntegramente bajo el régimen de libertad vigilada, atendiendo los problemas de salud del imputado. Esto incluirá 1 mes de prisión domiciliaria con salidas transitorias, 6 de prisión domiciliaria total con uso de tobillera electrónica, 12 meses de prisión domiciliaria con monitoreo y la obligación de concurrir a una seccional durante los 17 meses restantes. La segunda condena también fue de 3 años de penitenciaría. En este caso, la pena inicia con 1 mes de prisión domiciliaria nocturna, pero incluye 15 meses de prisión efectiva, 6 meses de prisión domiciliaria total, 5 de prisión domiciliaria nocturna y 9 meses de libertad vigilada. De la pena se descuenta el tiempo de prisión preventiva. En ambos casos, la condena incluyó una reparación económica, la prohibición de acercarse a las víctimas y la inhabilitación para trabajos con personas menores de edad. Asimismo, esta semana la fiscal Mariana Alfaro amplió la formalización de varios de los imputados por hechos que refieren a nuevas víctimas. Se trató de una instancia clave, ya que aporta elementos para fundamentar la acusación que se presentará en estas horas, al filo del plazo legal, contra una veintena de los imputados en la causa. La mesa representativa del PIT-CNT va a analizar mañana la posibilidad de realizar un paro general parcial en la segunda quincena del mes de junio. Así lo confirmó esta mañana Elvia Pereira, la secretaria general de la Central Sindical. La falta de respuestas del Poder Ejecutivo a las propuestas entregadas al presidente Lacalle Pou la semana pasada, la situación económica, la situación laboral y en particular los conflictos en el sector lácteo y en el puerto son algunos de los motivos de la posible paralización. Y sindicatos de policías del interior del país y de direcciones nacionales del Ministerio del Interior acordaron crear la coordinadora de sindicatos policiales que van a presentar hoy y que marca diferencias con el sindicato de policías de Montevideo, al que definen como amarillista. El espíritu de la coordinadora es justamente congregar, hacer confluir dentro de una misma fuerza a todas las voces en lo que tiene que ver al sindicalismo policial del Uruguay, de todo el país. La coordinadora en principio no cierra puertas de ningún tipo. Hay lugares que justamente son los lugares autóctonos de los trabajadores en general del país. El PIT-CNT es uno de ellos. Particularmente con el sindicato de Montevideo nos sentimos total y completamente fuera de la política de trabajo, de la filosofía de trabajo que maneja. Estamos en contra del amarillismo, estamos en contra del asistencialismo, estamos para generar soluciones reales, no discursos que después no se llenan con nada o que simplemente pretenden arrimar gente para después dejarla liberada a su suerte. Parecería que trabaja como un brazo del Ministerio del Interior. Entonces nosotros estamos en contra de ese amarillismo y sobre todo estamos en contra de que se le falte el respeto y no se incluya al resto del universo de sindicatos o incluso que no se quiera atender a la unidad nacional como nosotros queremos trabajar por intereses personales. La Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas se movilizó frente al Ministerio de Economía y Finanzas en reclamo de mejoras en las jubilaciones y pensiones. Según Daniel Baldassari, que es el secretario general de la organización, el objetivo es que se atienda el aumento del costo de vida. La movilización incluyó una concentración en la Plaza Libertad y posterior marcha a la sede del Ministerio de Economía. El reclamo central apuntó a un ajuste inmediato de jubilaciones y pensiones. Nosotros reclamamos que el ajuste de la jubilación y las pensiones
atiendan el aumento del costo de la vida, es decir, que se tomen las medidas que haya que tomar de manera inmediata, que ese anuncio del presidente de un 3%, que es insuficiente, que tiene que ser un aumento y no un ajuste a cuenta para luego descontar, como ya pasó con las jubilaciones y pensiones mínimas el año pasado, y que la canasta de invierno sea resuelta para que en la entrada de esta estación tan complicada para los que ganan jubilaciones y pensiones mínimas sea atendida. Estamos también reclamando lo que tiene que ver con que estas medidas que nosotros estamos reclamando se apliquen de inmediato y no dentro de 3 meses y medio. Además, la ONAJPU reclamó por la continuidad del Plan Ibirapitá y de la Operación Milagro por subsidio del Supergas y participar directamente del proceso de discusión de las reformas que el Poder Ejecutivo impulsa en la seguridad social. Ahora vamos a volver con Eduardo Delgado para ampliar la información que nos prometía. Adelante, Eduardo. Sí, Rosina, como decíamos, día de la fibromialgia en Uruguay. Hay una concentración de pacientes justamente aquí en la Plaza de los 33 Orientales. Estamos con Claudia Souto, presidenta de la Asociación de Pacientes con Fibromialgia del Uruguay, para conocer un poco la realidad de los pacientes en el país. Y además, sobre todo, Claudia, bueno, hay una ley aprobada que declara de interés nacional el tratamiento justamente de la fibromialgia, pero que no ha sido reglamentada y ya es de 2018. Exacto, diciembre de 2018. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Hoy, 12 de mayo, es el Día Internacional de la Fibromialgia. Es un día para nosotras de concientización, de sensibilización, un día de información y es un día en el que decidimos dedicar a la lucha por la reglamentación de nuestra ley. Nosotros tenemos el compromiso expreso del Director Nacional de Salud, del Director General de Salud, Miguel Asqueta, de que la ley se va a reglamentar. Que existe supuestamente ya un borrador en el que se trata la perspectiva del Ministerio. Bueno, nosotros necesitamos que sea contemplada la perspectiva de las pacientes. La fibromialgia es una enfermedad compleja, es una enfermedad grave, multisistémica, es una enfermedad de género. Afecta a las mujeres y genera una situación de extrema vulnerabilidad en las mujeres por ser mujeres y aparte por estar enfermas. Entonces, se necesita como problema de salud, como problema de trabajo nacional, como problema también de seguridad social, que la ley de fibromialgia se reglamente, que haya consenso, que haya un ámbito de acuerdo entre los diferentes actores que están involucrados en este tema. Por eso es que reclamamos que esta ley se reglamente y necesitamos y reclamamos que nos permitan participar en la reglamentación. Y Claudia, una de las áreas donde se complica más la situación de los pacientes puede ser el ámbito laboral. Sin duda, en el ámbito laboral es, primero que nada, que el derecho a la no discriminación es un derecho que en el caso de la fibromialgia no existe, porque la discriminación en el ámbito del trabajo para las personas con fibro es moneda corriente. Las personas reciben malos tratos, reciben, por supuesto, despidos abusivos, despidos indirectos, el hecho de que te obliguen a renunciar prácticamente porque no estás cumpliendo con lo esperado para tu puesto de trabajo. Nosotros reclamamos que haya ajustes razonables en los puestos de trabajo, que intervenga salud ocupacional, pero no de manera de recomendación, de manera prescriptiva, que los puestos de trabajo se adapten, porque la fibromialgia es una discapacidad. Como discapacidad es necesario que el puesto de trabajo sea adaptado. No pedimos ser parte de la cuota de personas con discapacidad, pero sí que se contemplen las situaciones puntuales de las personas con fibromialgia para que puedan seguir trabajando. Y en casos puntuales de personas que están pasando situaciones muy graves de salud, hoy lamentablemente no son todas las compañeras que están, porque muchas no pueden venir, porque no pueden trasladarse, no pueden moverse. En esos casos que se piensa en jubilaciones, que son mucho menos. Es una cuestión de matemática simple. Si se contemplara las situaciones de las personas con esta enfermedad, sería mucho menos la deserción laboral, sería mucho menos las faltas al trabajo, serían muchísimo menos los problemas en BPS. Es una cuestión básica de matemática. 1 más 1 parece que no es 2 en estos casos. Claudia Souto, muchas gracias por estos minutos y bueno, estaremos atentos a las novedades de la reunión con el director de salud. Tienen la palabra que les vamos a contar. Ni bien salgamos del ministerio, les contamos cómo nos fue. Muchas gracias. Rosina, volvemos contigo allí a Estudios. Bien, y a los 78 años de edad falleció Martín Ponce de León, fue uno de los fundadores del Frente Amplio, también fue director de la Intendencia de Montevideo, subsecretario de Industria, presidente de OCE y legislador.
Ingeniero industrial eléctrico de profesión, Ponce de León fue dirigente estudiantil en su juventud, luego funcionario de UTE y delegado sindical de la Central Valle en AUTE. Fue preso político desde febrero de 1974 hasta octubre de 1979 durante la dictadura cívico-militar. Participó en la creación de los grupos de acción unificadora, GAU, un grupo político que existió desde 1967 a 1985 y luego fue integrante del sector Frente Amplista Vertiente Artiguista, del que también fue uno de los fundadores, siendo senador suplente en el periodo 1990 y 1995 y luego diputado. Fue director de Obras y de Planificación Ambiental de la Intendencia de Montevideo y presidente de OCE. Su velatorio fue en previsión y desde las 12 a 15 horas en la Huella de Sereñi, sede del Frente Amplio. El sepelio se realizará en el cementerio del Buceo. Ahora hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información con 17 grados a esta hora. Les contamos que el Premio Nobel de Literatura y Premio Cervantes peruano Álvaro Vargas Llosa, identificado con la derecha más conservadora de la región, recibió ayer el título honoris causa de la Universidad de la República y también habló de política. Dijo que la nueva ola progresista que se insinúa en la región es la peor decisión que están tomando los pueblos de la región y que si en Colombia gana Gustavo Petro, Latinoamérica se hunde. En un momento en el que los países aprovechan para elegir la buena dirección, creo que nuestro continente está profundamente equivocado y que está eligiendo las peores opciones. Excluyó a Uruguay de esta valoración poniéndolo como ejemplo de democracia para la región y apuntó en especial contra el mandatario de México Andrés Manuel López Obrador, contra el fallecido Hugo Chávez, el peronismo en Argentina y a Pedro Castillo en Perú. Y en este sentido dijo que si el 29 de mayo en Colombia gana el izquierdista Gustavo Petro, el país se sumará a la lista de lo que definió como las peores opciones. Colombia es uno de los países más dramáticos en estos momentos. Porque si Colombia, como desea Venezuela, vota mal en estas elecciones, América Latina se hunde. En Chile, la coordinadora Arauco Malleco, una de las organizaciones mapuches más combativas, llamó a una resistencia armada que sirva de respuesta a las medidas del gobierno de Gabriel Boric, que decretaría un estado intermedio en el sur del país para que puedan intervenir los militares. El líder de la organización, Héctor Yaitul, sostuvo que la propuesta del presidente no es otra cosa que un nuevo estado de excepción, es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados en el territorio mapuche custodiando los intereses del gran capital y que es momento de preparar fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía de la nación mapuche, según dijo. El gobierno enfrenta prácticamente desde su asunción sucesivas protestas de transportistas que reclaman por la falta de seguridad en las rutas, especialmente aquellos que transportan recursos naturales, mayoritariamente madera, extraídos de las tierras que los mapuches reivindican como propias en decenas de casos con el aval de la justicia. El presidente Boric dijo la semana pasada que analiza con los parlamentarios un proyecto para crear estados de excepción intermedios y si bien no detalló la propuesta, no sería como los decretados por su antecesor Sebastián Piñera, sino una alternativa que permitiría que las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo de, por ejemplo, las carreteras. El presidente reconoció en entrevista con Radio Cooperativa que la actual es una situación complicada que amerita medidas extraordinarias
medidas, pero también señaló que las condiciones para ese estado de excepción intermedio tienen que ser muy estrictas porque entregar facultades a las fuerzas militares no es algo que se pueda naturalizar. Hasta aquí llegamos, los esperamos como siempre en nuestra edición central a las 19 horas. Que pasen muy bien.